Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta primera, el primer módulo del el curso de actualización de este año, eh, un curso de actualización que es regular en nuestra asociación, en la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, y tengo, por supuesto, el enorme placer de darles la bienvenida y al mismo tiempo de compartir como colegas y amigas, ¿no es cierto?, esta actividad que ha sido organizada en torno a un eje conversado por la comisión directiva de nuestra asociación y que de manera unánime terminó siendo resuelta con esta temática: revoluciones en América Latina, conceptos, prácticas, imaginarios. Ustedes saben que la Asociación Argentina de Investigadores en Historia tiene entre esta actividad de una manera regular a los efectos de poner en contacto a las nuevas generaciones de historiadores y de profesores de historia con agendas de nuestra historiografía, tanto argentina como hispanoamericana e internacional. Y es nuestro propósito entonces compartir con ustedes diríamos, un programa de actividades realmente muy atractivo que Marcela Ternavasio inaugura en esta oportunidad y que va a ser acompañada por un elenco realmente magnífico de colegas latinoamericanos y extranjeros también, europeos y particularmente, ¿no? Marcela va a abrir este ciclo con una problemática general que Ana Lanteri se los va a comentar enseguida, pero la segunda sesión, que va a ser el jueves próximo, va a estar a cargo del historiador Pablo Yankelevich sobre la Revolución Mexicana. Luego, el 17 de octubre, fecha más que significativa para la historia política argentina y nuestras historiografías, va a estar a cargo justamente de Rafael Rojas, del Colegio de México, dedicado a la Revolución Cubana, y después descansamos una semana para tener un panel de cierre de esta actividad que va a estar integrado por Hilda Sábato y va a estar acompañada por Alan Knight y también por una investigadora, una historiadora francesa que se llama, ya les digo, que ahora no me acuerdo de memoria, pero ayúdame, Ana Laura. Ah, perdón, ya, yo tampoco me acuerdo. Sí, 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 pero bueno, se me fue el flyer, pero paren, no se me viene, se Ahí me ha va. ido de la cabeza. Es Alan Knight, Eugenia Exacto. Palieraki, que es de la Universidad París I, Panteón Sorbona de Mundos Americanos, e Hilda. Así que bueno, los esperamos a todos y ahora le cedo a Ana Laura la palabra para que la presente a Marcela y su tema realmente atractivo y fascinante, como todo lo que hace. Gracias. Bueno, gracias Beatriz, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como señalaba Beatriz, hoy va a inaugurar el curso Marcela con su exposición La Revolución como problema histórico e historiográfico. Bueno, muchas gracias Marcela, todos la conocemos, no requiere ninguna presentación, pero no obstante voy a proceder a leer muy brevemente el CV con el que compartimos también con ustedes este curso. Marcela Ternavasio es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, con estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora honoraria de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET y profesora del posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Es miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y de la Junta de Estudios Históricos de Santa Fe, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Sus líneas de investigación se desarrollan dentro del campo de la historia política iberoamericana del siglo XIX, y entre sus principales libros cabe mencionar
de la política, las independencias hispanoamericanas frente a la contrarrevolución de 2021, candidata a la corona, la infanta Carlota Joaquina de Borbón en el laberinto de las revoluciones hispanoamericanas de 2015, historia de la Argentina 1806-1852 de 2009, y gobernar la revolución, poderes en disputa en el Río de la Plata 1810-1816 de 2007, y finalmente la revolución del voto, política y elecciones en Buenos Aires 1810-1852, publicado, en el año 2002. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho. Si te parece, repasamos muy brevemente. La idea es escuchar a Marcela en su exposición y luego abrir a un intercambio, así que recibiremos todo tipo de preguntas, sugerencias, comentarios. Pueden para ello levantar la mano mediante el botón, o si tienen dificultades con ello, está también habilitado el chat. Así que bueno, augura todo un intercambio muy fructífero, así que muchas gracias, Marcela. Salvo que haya alguna pregunta o alguna duda. Disculpen, también no dije mi voz, capaz que lo adelanté cuando estaban otros, salgo de una gripe, así que estoy haciendo un esfuerzo, seguro me sentirán media extraña, pero creo que se escucha bien. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, todos se escuchan bien, listo, entonces ¿Han podemos, podido no, ingresar? porque quedan en sala de espera y por ahí no lo sabíamos. Bueno, entonces le cedemos la palabra a Marcela, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Ana Laura, gracias Beatriz por esta presentación, gracias a SAI, asociación que queremos mucho, por invitarme nuevamente a participar de estos cursos y de estas conversaciones, y la idea es un poco, como les comentó Beatriz y Ana Laura, hacer una breve introducción a la revolución como problema histórico e historiográfico, que por supuesto es un mundo, la revolución como un problema histórico e historiográfico. Para empezar diría, bueno, la revolución como objeto de reflexión historiográfica nace casi simultáneamente a las revoluciones como procesos históricos, comienza a pensarse precisamente en el marco del gran ciclo de lo que llamamos las revoluciones modernas, a saber, y acá también ya habría una primera discusión, si incorporamos o no en ese gran ciclo de revoluciones modernas a las dos revoluciones del siglo XVII en Inglaterra, o si en general el punto de partida que se toma es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos en 1776, continuando por la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Haitiana y la independencia de Haití en 1804, el resto de las revoluciones hispanoamericanas, iberoamericanas, con Brasil incluido en 1822, las revoluciones liberales europeas de los años 20, y el ciclo continúa, digamos, en el viejo mundo sobre todo, y básicamente la revolución del 48 en Francia es, digamos, un punto emblemático donde suele colocarse, digamos, un cierto corte en nuestra periodización. De manera que, como verán, voy a estar centrada en este primer gran ciclo de revoluciones, para tratar de hacer una introducción a lo que van a ser las dos revoluciones latinoamericanas del siglo XX, que van a trabajar con Pablo Yankelevich y Rafael Rojas, como anunció Beatriz, ¿no? La Revolución Mexicana y la Revolución Cubana, con el panel de cierre. Por lo tanto, a ver, el objetivo en esta reunión es trazar, ¿no?, algunas líneas de reflexión muy generales sobre algunos momentos puntuales en los que se discutió o rediscutió la cuestión de la revolución como problema histórico y como problema historiográfico, para luego bosquejar cómo se inscribieron los abordajes de nuestras revoluciones latinoamericanas del siglo XIX en esos debates en los que voy a concentrarme ahora. Los momentos son tres, básicamente, y se corresponden, digamos, con la segunda mitad del siglo XX y los años de este primer milenio, tercer milenio, los primeros años, digamos. El primer momento va a ser el momento de la Guerra Fría, y esos tres momentos los voy a desplegar a partir de tres autores.
¿sí?, que han trabajado el problema de la revolución. A comienzos de los años 60, en plena Guerra Fría, vamos a ver a una figura muy importante que pensó a la revolución como problema, que es Hannah Arendt. El segundo momento es el momento del bicentenario de la Revolución Francesa. Ahí lo vamos a ver un poco a François Furet y a sus intervenciones específicas en el marco del bicentenario de la Revolución Francesa, que a su vez se correlaciona con el momento de crisis de la Unión Soviética, la perestroika, la caída del muro de Berlín en aquel 1989, y luego muy brevemente voy a cerrar con algunas consideraciones de un tercer momento, ¿no?, a comienzos de esta década del 2020, con Enzo Traverso, ¿no?, un historiador italiano que publicó en 2021 en inglés primero y en 2022 salió traducido en español su libro Revolución. Entonces, bueno, a partir de estos tres momentos voy a tratar de ir mirando cómo desde esos respectivos presentes se pensó la revolución como problema, y luego, como les decía, bueno, cómo se inscribieron en estos debates nuestros abordajes sobre las revoluciones latinoamericanas. Comienzo, por lo tanto, con Hannah Arendt. Como saben, y para los que no lo saben, Arendt fue una judía alemana, ¿no?, exiliada en Estados Unidos a partir del ascenso del nazismo. Es una autora difícil, por no decir imposible, de encasillar ideológicamente. No era socialista ni marxista, no era tampoco liberal estrictamente, fue, si tuviese que definirla, más bien una republicana clásica, ¿no?, una republicana que va a recuperar las viejas tradiciones de las repúblicas clásicas. También es difícil de clasificar a Hannah Arendt en términos de un campo específico, es decir, si bien su disciplina de origen se graduó y se doctoró en filosofía, según la época a ella le gustaba presentarse o bien como historiadora, como filósofa política o como teórica de la política. No obstante, digamos, toda su obra, ya sea filosófica como de reflexión política, está atravesada por un gran tema, que es el tema de la libertad política, y que en sus dos grandes y más conocidas obras está en el centro de la reflexión, que es Los orígenes del totalitarismo, que fue publicada por primera vez en 1951, y La condición humana en 1958. Pero en 1963 ella publica On Revolution, ¿no?, un libro muy importante, con una segunda edición revisada en 1965, y es un libro en donde Hannah Arendt pone en diálogo las dos primeras grandes revoluciones modernas de este ciclo, que es la Revolución e Independencia norteamericana y la Revolución Francesa. Y lo hace desde un presupuesto muy preciso. Leo, digamos, una cita de Hannah Arendt y dice lo siguiente: fue la Revolución Francesa, no la americana, la que pegó fuego al mundo, y en consecuencia fue el curso de la Revolución Francesa, no del de la americana, ni de los actos de los padres fundadores, de donde el uso actual de la palabra revolución recibió sus connotaciones y resonancias a través de todo el mundo, sin excluir a los Estados Unidos. Lo triste del caso, dice Hannah Arendt, es que la Revolución Francesa, que terminó en el desastre, ha hecho la historia del mundo, en tanto que la Revolución Americana, a la que le sonrió la victoria, no ha pasado de ser un suceso que apenas rebasa el interés local. Fin de cita. Desde este punto de partida, que sin duda era muy provocativo para el paradigma revolucionario que representaba la Revolución Francesa y para el paradigma historiográfico que en efecto había tomado como modelo a la Revolución Francesa, es provocativa, porque en todo caso, como bien acabo de leer, le baja el precio, para decirlo brutalmente, a la Revolución de 1789. Bueno, de esta manera Arendt se posiciona en el debate y advierte que el peligro más grave, dice, de la vida política americana
el país que la aloja en su exilio, era una falta de memoria histórica sobre sus propios orígenes revolucionarios. Es decir, señalaba, ¿no?, al respecto que los norteamericanos vivían envueltos en el terror hacia una revolución no constitucional, hacia el temor a las revoluciones, a la francesa y básicamente a lo que representaba en ese presente la Revolución Rusa, y que se habían preocupado mucho más sobre de la libre empresa y del bienestar económico que de la libertad política, sobre la cual los padres fundadores de la independencia norteamericana habían sido los grandes constructores de los cimientos de las libertades políticas modernas. Aquí, por supuesto, puede advertirse claramente el clima, ¿no?, que subtiende a toda la obra de Hannah Arendt, que, como adelanté, es el clima de la Guerra Fría, ¿no? En la introducción del libro se respira ese clima, ¿no? Está, obviamente, lo dice así, bajo la amenaza de la liquidación total mediante la guerra, ¿no? La bomba atómica, los misiles y todo lo que ya conocemos. Y es allí, en esa introducción, donde deja planteado, ¿no?, un problema central, que es la interdependencia justamente entre guerra y revolución. Y es allí, de entrada, cuando coloca también como objeto de reflexión en torno a la cuestión revolucionaria el gran tema de la violencia y de lo que podríamos llamar la violencia política. Y ahí traza, ¿no?, una distinción justamente porque dice, bueno, es la violencia aquello que traza la frontera respecto de los fenómenos políticos que se caracterizan por el don de la palabra y, por lo tanto, de la conversación pública. Por lo tanto, todo el horizonte de reflexión y todo el horizonte de comparación entre la Revolución norteamericana y la Revolución francesa está subtendido por la sombra de la Revolución de 1917, que es la Revolución rusa. O sea, sobrevuela en toda la obra este telón de fondo. Bueno, puesto que sería imposible y no tendría sentido en esta clase introductoria desarrollar la riqueza y el enorme abanico de temas y cuestiones que plantea el libro de Hannah Arendt, voy a tratar de plantear o dejar planteados para la discusión cuatro temas cruciales o cuatro aspectos cruciales que aparecen en su obra. Por un lado, el recorte del objeto, es decir, ¿qué es lo que pretende hacer Hannah Arendt en esta obra? Preguntarse sobre qué es una revolución, es decir, cuál es el significado político de una revolución y el papel que las revoluciones han tenido en la historia moderna. Y para Arendt, justamente, las revoluciones modernas se distinguen de las distintas modalidades de cambios ocurridos desde la antigüedad, y allí, digamos, va trazando el conocido o la conocida genealogía sobre el concepto de revolución, su sentido original astronómico, la idea de que la revolución es una suerte de un movimiento regular, cíclico, que vuelve a su punto de origen, sometido a leyes, que escapa a la voluntad del hombre y que al mismo tiempo es irresistible, ¿no? Y por lo tanto, esa noción antigua de revolución no estaba caracterizada ni por la novedad, ella llamará el pathos de la novedad, que es, digamos, la quiditas de las revoluciones modernas, ni estaba asignada justamente esa idea de revolución por la idea de violencia. Plantea, por lo tanto, que las revoluciones del siglo XVII, ella sí ahí retoma las dos revoluciones inglesas y las revoluciones del siglo XVIII, dice que en un comienzo todas ellas fueron pensadas, fueron proyectadas en el antiguo sentido astronómico, fueron pensadas como restauración de un orden perdido y de un orden perdido ideal que ha sido desviado y conculcado por el despotismo, por las ambiciones absolutistas, ¿no?, de las respectivas monarquías, que ha sido perturbado, y por lo tanto la idea con la cual, según Arendt, comienzan estas revoluciones modernas es con una idea restauradora, ¿no?, de ese ciclo
que se ha perdido, y será, y este me parece el punto clave, será sobre la marcha de los propios acontecimientos, nos dirá Hannah Arendt, es decir, en la propia acción y en la propia experiencia de los actores, donde ellos descubren que en esa revolución comienza a concebirse un nuevo origen. Acá está el pathos de la novedad. Es en el sentido de la acción y es en el sentido de la experiencia de los actores, donde los propios actores descubren estar haciendo una revolución que es distinta de aquella cuya genealogía indicaba que se trataba de una simple restauración y que lo único que estas revoluciones modernas conservarían de aquel sentido antiguo de carácter astronómico es que se escapa a la voluntad de los hombres en el sentido de su condición de irresistible, ¿no? De un curso que ha comenzado algo nuevo, completamente nuevo. Dice Hannah Arendt, no existe nada parecido en la historia precedente a la Declaración de los Derechos del Hombre o a la idea de derechos políticos inalienables en virtud del nacimiento. O sea, ahí tenemos una primera cuestión que nos está hablando de una posición hermenéutica, filosófica, respecto de cómo pensar la acción humana, la acción política, la novedad y por lo tanto el concepto mismo de revolución. La segunda cuestión que querría marcar es que para sintetizar, me gusta usar siempre para sintetizar la concepción de Hannah Arendt en torno a la revolución, utilizar lo que ella utiliza sin decirlo de este modo, que es la metáfora teatral. Les voy a leer el siguiente párrafo del libro de Arendt para que entiendan por qué la metáfora teatral, aunque no esté explícitamente dicha, está utilizada, ¿no? Para organizar su trama. Y dice lo siguiente: antes de que se enrolasen en lo que resultó ser una revolución, ninguno de sus actores tenían ni la más ligera idea de lo que iba a ser la trama del nuevo drama a representar. Sin embargo, desde el momento en que las revoluciones habían iniciado su marcha y mucho antes que aquellos que estaban comprometidos en ellas pudieran saber si su empresa terminaría en la victoria o en el desastre, la novedad de la empresa y el sentido íntimo de su trama se pusieron de manifiesto tanto a sus actores como a los espectadores. En lo que se refiere a su trama, dice Arendt, se trataba incuestionablemente de la entrada en escena de la libertad. Bueno, digo, acá las palabras claves nos están hablando de ese escenario teatral, ¿no? Trama, actores, espectadores, drama a representar. Bien. Por lo tanto, de este párrafo y siguiendo con la metáfora, bueno, uno se puede hacer las siguientes preguntas. Los actores de una revolución son a su vez autores del texto que ponen en escena y por lo tanto de la trama resultante, o están constreñidos a un texto previo que los precede. ¿Hasta qué punto en esta obra teatral hay técnicas de improvisación? No estamos frente a una tragedia griega, ¿no? Con un final ya preanunciado. ¿Hasta qué punto, digamos, el texto es elaborado por un autor o son los propios actores los que van organizando esa trama y que iluminan finalmente una fuerza histórica que está destinada a desplegarse? Bueno, todas estas preguntas aparecen o por lo menos iluminan, ¿no? las grandes discusiones filosóficas en torno a cómo pensar no solo las revoluciones, sino la propia acción política. Pero queda claro que toda la cosmovisión arendtiana, no solo en este libro, sino en general, es una cosmovisión, yo diría, con una fuerte crítica a Hegel, ¿no? Es una gran crítica al concepto. ¿A qué concepto de matriz hegeliana? Bueno, al concepto de necesidad histórica, ¿no? A la idea teleológica, ¿no? Que supone el ingreso de una nueva noción de temporalidad lineal, teleológica, que está destinada a desplegarse, y que por lo tanto en esa matriz hegeliana de la necesidad histórica estarían inscritas las revoluciones. Claramente Hannah Arendt hace una fuerte diatriba frente a esta noción de revolución,
Y en este punto, justamente, ponen de relieve, y aquí viene, ¿no?, la sombra de la Revolución Rusa, el gran dilema de las revoluciones posteriores a la Revolución Francesa y no de la americana. Y es justamente la tensión entre libertad y necesidad histórica. Es decir, la tensión entre la revolución entendida como el gran patos de la novedad, que surge de la propia experiencia humana, y la revolución como modelo, la revolución como un guión, ¿no?, que precede a la acción misma de los actores y con el cual van a medirse los acontecimientos revolucionarios posteriores a esa Revolución Francesa. El argumento, digamos, podría sintetizarse en la siguiente cita que voy a leer de Hannah Arendt. Dice, todos aquellos que a lo largo del siglo XIX y hasta bien entrado el XX siguieron las huellas de la Revolución Francesa, se consideraron no como simples sucesores de esta revolución, sino como agentes de la historia y de la necesidad histórica, con el resultado evidente y, sin embargo, paradójico, de que la necesidad sustituyó a la libertad como categoría principal del pensamiento político y revolucionario. Fin de cita. Y en este punto Arendt defiende justamente su idea de que la acción tiene siempre un comienzo definido, pero un final imprevisible, ¿no? Entonces, hay una idea de acción que se sustrae a la noción de necesidad histórica, y allí, dirá ella, en ese concepto de acción, con un comienzo definido y un final imprevisible, es donde reside el reino de la libertad, ¿no? La paradoja, dirá Arendt también, es que en la inauguración de una filosofía de la historia rectilínea que ponen, digamos, a andar las revoluciones modernas, a fines del siglo XVIII, en ese gesto fundacional se instala la necesidad en el movimiento histórico. Algo inherente a la concepción cíclica antigua del tiempo histórico, solo que ahora no está mirando al pasado, sino al futuro, ¿no?, en esa visión rectilínea. Las revoluciones del siglo XX, por lo tanto, en la perspectiva de Arendt, fueron vistas a través de la lente de la Revolución Francesa, de la necesidad histórica, y por lo tanto estuvo ausente entre quienes hicieron estas revoluciones la preocupación, que es la preocupación de Arendt, ¿no?, que atraviesa toda su obra. Estuvo ausente la preocupación por las formas de gobierno, dirá ella, ¿no?, tan características de qué revolución. Pues bien, de la Revolución Americana, que es la que de alguna manera ella está reivindicando o tratando de sacar del olvido, ¿no?, en el marco de la reflexión sobre el problema. Y cierra toda esta diatriba en torno a la idea de necesidad como opuesta a la libertad, precisamente con qué ejemplo lo ilustra. Bueno, con la Revolución de Octubre de 1917. En esta revolución, a diferencia de la francesa y la americana, dirá Hannah Arendt, lo cito, no hubo experiencias inesperadas que preparasen la tarea, sino el modelamiento consciente de la acción sobre las experiencias legadas por una época y un acontecimiento del pasado. Así, quienes iban a la escuela de la revolución aprendían y sabían de antemano el curso que debe tomar una revolución, sabían de antemano que una revolución como Saturno debe devorar a sus propios hijos, del mismo modo que sabían que una revolución era solo un eslabón en una cadena de revoluciones, o que al enemigo declarado debía seguirle el enemigo oculto bajo la máscara de los sospechosos, o que una revolución debía escindirse en dos facciones extremas. Fue la historia, concluye Arendt, no la acción, lo que los hombres de la Revolución Rusa habían aprendido de la Revolución Francesa. Aquí, digamos, la metáfora teatral se cierra justamente para decir, ¿no?, que los actores de la Revolución Rusa y de las que le siguieron podían interpretar cualquier papel, vuelvo a citar la Arendt, que el gran drama de la historia pudiera asignarles, y si no hubo otro papel que el de villano, ellos prefirieron aceptarlo antes que dejar de tomar parte en la función. No había ya más lugar a ninguna técnica de improvisación. El tercer aspecto que querría marcar de este libro y de la reflexión arendtiana
es la distinción también provocativa que hace entre la cuestión social y la política. Distinción que está subtendida por la perspectiva optimista, yo diría hasta entusiasta, que tiene Hannah Arendt por la democracia participativa, asociada a esta idea, ¿no?, de reivindicar las antiguas tradiciones griegas y del republicanismo clásico, lo que nosotros llamaríamos la noción de libertad positiva, participativa, y al mismo tiempo separándola de la tesis o de la obsesión que tiene respecto de la cuestión social, que dice Hannah Arendt, insisto, nuevamente de manera provocativa, fue la sentencia de muerte de las revoluciones desde la francesa en adelante. Trato de abrir un poco esta idea. ¿Por qué? Porque cuando ella, bueno, va a hablar de la compasión, va a dedicarle todo un capítulo, ¿no?, a esto de cómo concibe la cuestión social, cómo concibe la idea de la compasión, etcétera, etcétera. Se mete, por supuesto, con la tradición cristiana, digamos, pero lo que me interesa destacar acá es que es algo interesante, ¿no? Y es que la cuestión social comienza a desempeñar un papel revolucionario, dirá ella, en la Edad Moderna, cuando los hombres empezaron a dudar de que la pobreza era el destino de la mayoría. Es decir, cuando los hombres empezaron a dudar de que estaban condenados a un estado de escasez. Ahí ella, por supuesto, dice, bueno, la condición humana estaba concebida de esta forma, y si hubo alguna influencia, dirá, de la Revolución Norteamericana en el resto del viejo mundo, no serán ni las ideas políticas de los padres fundadores, ni la Constitución, ni la idea de libertad política, sino mostrar el espejo de que efectivamente los hombres no necesariamente estaban condenados a la pobreza y a la escasez, sino que podían estar destinados a la abundancia. Por supuesto que allí lo cita a John Locke, por supuesto que allí lo cita a Adam Smith, que son, como saben, dos filósofos políticos que miran, ¿no?, el caso de las colonias norteamericanas y, bueno, ¿no?, de allí toda la teorización en torno a la cuestión de la propiedad, del trabajo y un largo etcétera. Pero dice, si hay algo que las ex 13 colonias devenidas en una nueva nación de los pueblos norteamericanos lega al viejo mundo, es precisamente esta idea de que no están condenados a la pobreza indefectiblemente ni a la escasez. Y esta es una dimensión muy revolucionaria, dirá. Una visión que décadas después, como verán, es distinta a lo que ve Tocqueville cuando, ¿no?, viaja por Estados Unidos y dirá, bueno, este es el futuro de Europa, que es el futuro de la igualdad. O sea, es otra manera de ver el tema. Digamos, bueno, con mucho menos optimismo, Tocqueville dirá casi con abnegación, este es el futuro de Europa, el futuro de la igualdad. Pero ella lo va a anclar básicamente para trabajar la cuestión social en el tema de la escasez, de la pobreza y de la abundancia. Su hipótesis uno podría formularla así, la formula ella: no fue la Revolución Americana, sino las condiciones existentes en América, que eran bien conocidas en Europa mucho antes de que se produjese la Declaración de la Independencia, lo que alimentó el espíritu revolucionario en Europa. Por supuesto que esto digo, es una reflexión incomprobable, digo, es una reflexión filosófica que no le importaba a ella someter la prueba, sino precisamente es un nuevo argumento de carácter provocativo para contrastar y hacer una fuerte crítica a la concentración en torno a la cuestión social que la Revolución Francesa deja como legado en la perspectiva arendtiana. Y por supuesto que esto era una gran provocación, ¿no?, para las izquierdas, para las distintas familias de izquierdas que estaban, digamos, también discutiendo, obviamente, el problema de la revolución o de las revoluciones en los años 60. La cuarta dimensión es, bueno, la idea de libertad que tiene Arendt y que para ella es lo que define las revoluciones modernas. Distingue la libertad de la liberación y dice precisamente
que la liberación ha sido demasiado sobrevaluada como concepto y como noción en la consideración de las revoluciones, y lo que interesa en realidad es aquello que ha quedado minimizado, ¿no? Que es la libertad política. Las revoluciones como el momento fundacional de la libertad política, y hace por lo tanto una crítica aquí a la concepción liberal de libertad política, a la concepción liberal de lo que Berlin llamará las libertades negativas, ¿no? O lo que Benjamin Constant llamará las libertades modernas versus las libertades antiguas, que estaban pensadas, ¿no?, como la forma de participación en la esfera pública. Y dice, leo, ¿no?, estas libertades negativas, referidas a los derechos civiles, son consecuencia de la liberación, pero de ningún modo, dirá Arendt, constituyen el contenido real de la libertad, la cual consiste en la admisión en la esfera pública y, por lo tanto, política. Yo diría, esto me parece que son los 4 puntos claves para tratar de pensar sobre qué ejes traza la comparación entre ambas revoluciones iniciáticas, modernas, de fines del siglo XVIII, y por lo tanto, ¿cuál fue la recepción que tuvo On Revolution en el mundo intelectual, en el mundo académico, en el mundo de los historiadores, por ejemplo, ¿no? Ella se va a lamentar bastante de que este libro, al que ella dice quería mucho, ¿no?, On Revolution, haya pasado casi desapercibido para la crítica, no tuvo casi impacto en ese momento en Estados Unidos, y esto en gran parte se debe a que se solapa su publicación, porque poco después, ustedes saben que ella fue como corresponsal a juicio a Eichmann, y va a sacar su célebre informe, ¿no? Eichmann en Jerusalén, con el tan discutido subtítulo La banalidad del mal, y esto va a generar enormes polémicas en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, y sobre todo dentro de la comunidad, de la poderosa comunidad judía norteamericana, ¿no? Con ese subtítulo de La banalidad del mal. Por lo tanto, una de las hipótesis por las cuales On Revolution quedó, digamos, subsumido, quedó desatendido, fue por el impacto que en esos mismos años tuvo Eichmann en Jerusalén. No obstante, en la comunidad de historiadores, Eric Hobsbawm hizo una reseña crítica en la revista History and Theory en 1965, y su crítica apuntó a que los historiadores y sociólogos, cito a Hobsbawm en esa reseña, se irritarían ante una cierta falta de interés por los hechos en sí, ante una preferencia por la construcción metafísica o el sentimiento poético en detrimento de la realidad. Fin de cita. Bueno, en realidad, Hannah Arendt dice en todo momento durante la escritura de su libro, este libro no le importa hacer la historia de las revoluciones, no se ocupa de la genealogía de las revoluciones, ni de su pasado. Este libro se ocupa de preguntarse qué fueron las revoluciones modernas, y en este punto, comparar ambas revoluciones me permiten hacer esa reflexión, que es una reflexión netamente filosófica, aunque también histórica. Entonces, bueno, aquí, digamos, obviamente, para las distintas corrientes de izquierda, del marxismo británico y del resto, surgen las críticas, digamos, va a ser vilipendiada por la pretensión de que, sobre todo la pretensión de que la Revolución Americana fuera verdaderamente una revolución por su carácter esencialmente político y no social, pero además por considerarla una revolución ideal, y sobre todo por la valoración negativa que hacía de la Revolución Francesa. Recordemos que en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas, realizado en Roma después de la Segunda Guerra, en 1955, esto lo recuerda Hobsbawm en sus años interesantes, en su autobiografía. Dice, bueno, con Brodel, que se encontraron en ese congreso, estábamos en desacuerdo en un montón de cosas, pero había puntos esenciales en los cuales coincidíamos. Bueno, y uno de los puntos esenciales fue en salir escandalizados con la ponencia
presentada, después me voy a detener un poquito más en esto, de Palmer y Godechot, jóvenes en aquel entonces, que presentaron, ¿no?, la famosa tesis de las revoluciones atlánticas y volvieron a colocar a la revolución norteamericana dentro de ese gran ciclo con un gran protagonismo. O sea, nuevamente acá lo que estaba en juego era, digamos, el carácter modélico, disruptivo de la revolución francesa. Lo cierto es que, digamos, la recepción de On Revolution va a tener mucho más repercusión positiva y va a ser muy debatido en el segundo momento que vamos a entrar ahora, que es en el momento de el bicentenario de la Revolución Francesa, en el marco de un gran revisionismo sobre cómo pensar las revoluciones, a partir de la caída del muro, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Es decir, que la recepción y la discusión de este libro va a darse más de una década después de la muerte de Hannah Arendt, que es en 1975. Y esa recepción en el mundo hispano también va a ser tardía, porque la primera traducción de Revolution al español va a ser recién de Alianza Editorial del año 1988. Y entonces acá ya entramos, digamos, al segundo momento al que quería hacer referencia, que es el momento de la bicentenario de la Revolución Francesa. Como saben, François Furet es un gran historiador francés, que murió hace ya varios años, que también de manera provocativa, él había militado en los años 50 en el Partido Comunista y luego comienza, sobre todo en su libro publicado en 1978, Pensar la Revolución Francesa, hace una fuerte crítica, entre otras, a las perspectivas historiográficas de carácter marxista, sobre todo al modelo de Soboul en ese momento, sobre cómo interpretar a la Revolución Francesa. Pero no me interesa tomar ese momento de los 70 de Furet, sino más bien sus artículos de intervención en la revista Le Debat, que aparecen justamente, sobre todo los que aparecen en 1989, en el marco del Bicentenario, y sobre todo en uno que se titula 1789-1917, dos puntos, ida y vuelta. Estos artículos no habían sido traducidos y los tradujo Darío Roldán, aparecieron, por lo tanto, en un libro publicado por Siglo XXI, con el posfacio a cargo de Darío Roldán y con una introducción de Mona Ossuf. Bueno, como saben, como suele ocurrir en los momentos conmemorativos, sobre todo en los momentos conmemorativos centenarios, 1989 movilizó no solo la conmemoración, sino también la conmemoración como espectáculo, sino también una fuerte revisión historiográfica sobre los ríos de tintas que existían en torno a las narrativas de la Revolución Francesa. Y como adelanté, esa revisión va a coincidir con el momento de la perestroika en la Unión Soviética, con la crisis, ¿no?, del sistema inaugurado a partir de la Revolución de 1917 y con la caída del muro. Por lo tanto, digamos, ya no es el contexto de la Guerra Fría en la cual escribía Hannah Arendt, sino que es el contexto, ¿no?, de la caída inminente, ¿no?, de aquella gran potencia comunista y por lo tanto la caída inminente de lo que dimos en llamar en aquella época el socialismo real. Ambos autores, sin embargo, es decir, Arendt y Furet, reflexionan también teniendo, es decir, Furet reflexiona teniendo, ¿no?, en la sombra, en el horizonte, la Revolución Rusa, es decir, piensa la Revolución Francesa a partir también del diálogo constante con el acontecimiento de 1917, y ambos además coinciden en un punto central, y es pensar el papel de la violencia revolucionaria, es decir, una y otra vez regresan sobre el tema de la violencia revolucionaria y denuncian precisamente ambos su naturalización como un paso necesario, aunque provisorio, para un futuro mejor, ¿no? Pero a diferencia de Hannah Arendt, Furet invierte la centralidad que ella le otorga a la Revolución Americana
para dársela, por supuesto, a la Revolución Francesa. Leo un párrafo de este artículo de Furet donde dice lo siguiente. La idea que tanto tardó en ingresar a las mentes durante este medio siglo y que la historia está en proceso de develar es muy simple. Sin embargo, la verdadera ruptura, la única, aquella que fundó el mundo moderno en el cual seguimos viviendo, es 1789 y no 1917. 1789 con una debida aclaración, dice Furet. No digo que la fecha de la Revolución Francesa sea la única a partir de la cual puede marcarse el punto de inicio de esta sociedad inédita, que por ese motivo llamamos moderna. Y acá menciona, ¿no?, como de paso, a la Revolución Norteamericana. Pero continúa. Aún así, los hombres de 1789 dan a los nuevos principios un brillo excepcional, al hacer de una de las más famosas naciones de la época el teatro de la universalidad de los derechos. O sea, aquí lo que él coloca como el gran legado de la Revolución Francesa no es precisamente la libertad política, sino la noción de universalidad, de la ambición y el éxito de esa ambición de la cuestión de la universalización del idioma de los derechos. Es entonces en esta dimensión universalista, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que le estaría otorgando a Francia ese lugar excepcional en relación al resto de los repertorios. Y en esa dirección Furet reivindica, ¿no?, el legado de la Revolución Francesa, para contrastarlo con que, bueno, obviamente con la Revolución Rusa. La primera habría dejado una estela de ideas, de iniciativas vinculadas a la conquista de los derechos y sobre todo a la idea de democracia, dirá Furet, mientras que la segunda mostraba a esa altura básicamente un paisaje en ruinas. Cito a Furet nuevamente. Que la revolución esté cada vez más viva por su mensaje democrático y muerta, por el contrario, como modalidad privilegiada del cambio, puede verse aún mejor fuera de Francia y especialmente en los países comunistas, sobre todo en la Unión Soviética. Lo seguro, al menos, finaliza Furet, es que la Revolución Francesa está irrevocablemente emancipada de la tiranía de la revolución que la Revolución Rusa ejerció sobre ella durante un cuarto de siglo, ¿no? Acá vuelve a su pensar la revolución, ¿no?, la tiranía de las perspectivas historiográficas que midieron constantemente a la Revolución Rusa como el paso siguiente y más acabado de aquella primera etapa que se habría iniciado en este proceso de necesidad histórica con la revolución burguesa por antonomasia, que sería la Revolución Francesa en perspectiva marxista, dejando de lado el contenido democrático, dirá Furet, que ella estaba alegando. Y por lo tanto, en el marco de estas críticas, Furet vuelve sobre sus temas preferidos, que es la idea de, ¿no?, el terror, 1793, la violencia revolucionaria como necesidad histórica, y sobre todo una pregunta recurrente en toda su obra, que es la que se hicieron los propios actores en las distintas etapas revolucionarias, y es, ¿cuándo termina una revolución? ¿Cuándo se le pone fin a la revolución? ¿No? Recordarán la famosa sentencia de Napoleón Bonaparte. Bueno, vine a poner fin a la revolución. Y es una pregunta que regresa una y otra vez en la Francia decimonónica frente al ciclo de revoluciones que atraviesa todo el siglo XIX, ¿no? 1830, 1848, 1871, y regresa a partir de lo que se considera, y Furet va a trabajar mucho sobre esto también, el ciclo repetitivo de la historia francesa postrevolucionaria, ¿no? Y en ese ciclo repetitivo lo que tenemos es, por lo tanto, una revolución, una monarquía constitucional, una república y un imperio, ¿no? Bueno, ese ciclo habría concluido en principio a partir de la Comuna de París. Por lo tanto, en este contexto, la pregunta sobre el fin de la revolución, lo que en 1989, dirá Furet, bueno, ahora
desintegrada la Unión Soviética, ya no queda ilusión revolucionaria. Lo único que nos queda es conmemorar la revolución. La revolución es el pasado, 1989 como conmemoración bicentenaria muestra el fin de la idea de revolución como ilusión. Y acá entonces ingreso al tercer momento, con Enzo Traverso y su libro Revolución, una historia intelectual, así se titula, de reciente aparición. Traverso es un historiador de tradición marxista, somete, ¿no?, a crítica esta idea de que la revolución como utopía o como ilusión ha terminado, o sea, vuelve sobre el mismo tema para ofrecer una perspectiva diferente, o en todo caso, como indica el título de un libro anterior de él, Melancolía de la Izquierda, este es el título, lo que en este libro se traduce precisamente es abandonar, es un libro prescriptivo, abandonar la melancolía de la izquierda, abandonar la idea de lo que él llama el relato revisionista, es decir, a Fioré lo coloca dentro de una tradición conservadora, difícil de ubicarlo a Fioré en una tradición conservadora, no obstante, desde esta perspectiva la discusión es, bueno, no es cierto que la ilusión revolucionaria o como utopía haya concluido, sino que en todo caso hay que reinventarla, ¿no? Hay que dar nuevas batallas para, ¿no?, construir una nueva ilusión y una nueva idea de revolución. Y en este punto, bueno, aborda la idea de revolución en su noción clásica como una ruptura o interrupción repentina del decurso histórico, y por supuesto que el énfasis lo pone no solo, no tanto en la ruptura del orden político, sino básicamente del orden social. Discute, como decía, con lo que él llama el relato revisionista, elaborado a posteriori del derrumbe, dirá, del socialismo real, y para hacerlo vuelve a recurrir a Marx. Y vuelve a recurrir a Marx para decir, bueno, Marx tuvo dos formas de pensar la revolución, una como teleología, como necesidad histórica, pero dice, hay otra forma bajo la cual pensó las revoluciones que le da agencia humana, ¿no? Y que serían sus escritos políticos. Y básicamente lo que cita es el 18 Brumario, ¿no? Que es más bien un texto de intervención política, más que, yo diría, un texto desesperado de intervención política, cuando ve torcer el rumbo teleológico de la historia de la revolución del 48. Cuestiona, por lo tanto, Traverso la idea de la derrota como un resultado inevitable, y hay algo también llamativo, no sé si llamativo, pero interesante de destacar, es que si, tal como yo decía, Arendt y Fioré le dedican un importante, digamos, le da una gran importancia a la reflexión en torno al papel de la violencia revolucionaria, Traverso en la introducción explicita que no va a tratar en un capítulo en torno al problema de la revolución, a la violencia revolucionaria, liquida el problema diciendo algo así como la violencia está en el ADN de cualquier revolución, por lo tanto, digamos, incorpora un conjunto de revoluciones muchísimo más amplio que el de Hannah Arendt y Fioré, aunque la centralidad de todo el libro, cuando él dice revolución, es la revolución rusa. O sea, yo diría, la reflexión es la revolución rusa, la narrativa histórica es la revolución rusa, e incorpora también selectivamente otras revoluciones, selectivamente incorpora revoluciones latinoamericanas, dándole, por supuesto, mucha importancia ¿cuál? A la revolución haitiana por ser la primera y única revolución exitosa antiesclavista que comienza a fines del siglo XVIII y termina consagrándose con la independencia en 1804. Incorpora las nuevas revoluciones islámicas, entonces, bueno, allí hay una reflexión en torno al papel, ¿no? Al nuevo papel de la relación entre religión, política y revolución, pero no obstante, digo, la centralidad está reubicada ahora
en 1917 y en el devenir, digamos, en la idea previa, es decir, vuelvo a Hannah Arendt, en el guión que los revolucionarios del 17, o de los guiones que los revolucionarios del 17 podían tener a mano. Y entre esos guiones, por supuesto, le dedica un importante número de páginas a León Trotsky, ¿no? Y a la forma en que el propio Trotsky escribe el relato de la revolución rusa. Bien, no quiero detenerme más en esto, simplemente quería mostrar, bueno, algo muy obvio que todos conocemos, que las preguntas y las nuevas preguntas que surgen sobre nuestros pasados están sin duda muy ancladas también en las preocupaciones que tenemos en nuestros respectivos presentes. Y por lo tanto, lo dicho hasta aquí, como verán, a quienes he tomado, pero en general lo podría generalizar, quienes han tomado la cuestión de la revolución como problema teórico y como problema de reflexión historiográfica, las grandes ausentes son las revoluciones latinoamericanas, que son las que nos congregan en este curso. ¿Cómo se inscriben entonces nuestras revoluciones latinoamericanas en estos debates más olímpicos? ¿O qué lugar ocuparon, ¿no?, en las agendas historiográficas? Si retomamos el primer momento de Hannah Arendt, yo decía, bueno, en ese momento lo que comienza también a circular, mencioné a Palmer y Godeschaux, es este concepto de revoluciones atlánticas, muy identificadas con la noción de revoluciones democráticas. Esas revoluciones atlánticas, y estas son las críticas que se le harán después desde la historiografía latinoamericana, y no solo, estaban básicamente concentradas en los procesos históricos del Atlántico Norte, ¿no? Bajo la idea o la noción muy difundida en la época, ya sea de raigambre culturalista o social, era el atraso latinoamericano, que los casos latinoamericanos eran casos más bien desviados de los modelos clásicos y un largo etcétera. Lo cierto es que en ese horizonte que estaba asignado bajo la idea del fracaso, ¿no?, de Latinoamérica y de la idea del legado colonial de atraso que Latinoamérica habría tenido, y por lo tanto sus revoluciones no fueron verdaderas revoluciones, etcétera, etcétera. Lo cierto es que en el marco de las controversias, tanto historiográficas como ideológicas, que suscitó el concepto y la noción de revoluciones atlánticas en el marco de la Guerra Fría, de hecho, cuando analiza históricamente el caso norteamericano, una de las citas de Hannah Arendt, que es lo que tiene a mano, es Palmer, ¿no? Entonces, la desconfianza y la desigual recepción que tuvo el concepto de revoluciones atlánticas en el mundo latinoamericano y también en el mundo europeo, yo diría, pero sobre todo en el latinoamericano, contribuyeron a extender un cierto marco de desconfianza hacia las nociones atlantistas, procedentes sobre todo del mundo anglosajón, y en este caso básicamente de los Estados Unidos, donde recolocaba, volvía a reubicar, como les decía, con gran centralidad a la revolución norteamericana en ese ciclo de revoluciones atlánticas, y por lo tanto la recepción de lo que luego desde, digamos, la Universidad de Harvard se acuñó como una historia atlántica, que era una historia que se pensaba como las redes de conexiones desde el siglo XV, desde las conquistas hasta el fin de las revoluciones de independencia en Latinoamérica, en 1825, una historia atlántica que comprendía, ¿no?, a los diversos continentes de esa gran bahía oceánica que incluía Europa, Norteamérica, Sudamérica y África. Y por lo tanto esto también tuvo, a partir de los años 90, una recepción desigual, pero en esa de recepción desigual también quisiera marcar que cuando en nuestros países latinoamericanos comienzan a discutirse estas dimensiones atlantistas, ya sea en el marco de las revoluciones atlánticas o de la historia atlántica, lo que ya, digamos, había comenzado a instalarse es la fuerte crítica, ¿no?, al
paradigma del Estado-Nación como modelo por antonomasia para analizar los procesos revolucionarios. Esto, digamos, también, si uno piensa que el año pasado se cumplieron los 40 años de la publicación del libro de Benedict Anderson, ¿no? Comunidades imaginadas, y en un reciente dossier que apareció, ¿no?, en el marco de la conmemoración de este libro de los 40 años, distintos colegas han discutido el legado de este libro en un dossier de la revista Prisma que salió a fines del año pasado. En ese dossier, uno de los autores justamente marca algo, ¿no? ¿Por qué tuvo una recepción casi hostil este libro en los especialistas latinoamericanos en los procesos revolucionarios y de independencia? Bueno, porque ya de alguna manera esta idea de cómo concebía Anderson las comunidades imaginadas y el papel que le da a Hispanoamérica, sobre todo en ese libro, se solapó con la crisis del modelo nacional estatalista, y por lo tanto ya los latinoamericanistas dedicados a estudiar las revoluciones y las independencias estaban como en otra cosa, ¿no? Y allí, digamos, yo también marcaría que la crisis del modelo para estudiar las revoluciones e independencias del paradigma nacional estatalista también habilita la recepción de las famosas perspectivas historiográficas, famosas porque ahora están más tardíamente, pero más en boga, sí, historias globales, historias mundiales, historias conectadas, historias cruzadas, etcétera, etcétera. Bueno, hay, digamos, tanto Jeremy Edelman, que es digamos, uno de los que ha promovido la historia global, como Sergio Serulnikov, nuestro historiador vernáculo argentino, han marcado que, bueno, ¿por qué en Latinoamérica se inserta más rápidamente en esta perspectiva global? Bueno, porque en definitiva siempre Latinoamérica se construyó en un espejismo dentro, mirando Europa y en el marco de esa historia global desde la conquista en adelante, y lo que Jeremy Edelman marca es, bueno, ¿cuánto le deben las historias globales a los historiadores latinoamericanos que tuvieron estas perspectivas mucho antes de que la tendencia de la historia global se instalara? Pero lo que yo querría marcar, en todo caso, son 4 aspectos de cómo se inscriben o se inscribieron en estos debates más olímpicos los abordajes de nuestras revoluciones latinoamericanas. El primero ya lo mencioné, es el definitivo desplazamiento de la escala de análisis del Estado-Nación, centrada, ¿no?, en los modelos que ya conocemos, y la renovación de enfoques que no solo son diversos por las diversas tramas que tienen que ver con las escalas regionales, locales, postnacionales, transnacionales, etcétera, etcétera, sino que comienzan a complejizarse, ¿no?, el recorte de esas escalas. Hay, digamos, obras pioneras en este sentido. Siempre me gusta citar a Tulio Alperindongui, donde ya en tradición política española, ideología revolucionaria de Mayo, advertía: no es posible estudiar nuestra propia revolución vernácula, ¿no?, nuestra revolución de Mayo, si no la inscribimos en el proceso de construcción, crisis y disolución, ¿no?, de la monarquía española. Luego lo centrará 20 años después en crisis y disolución de los imperios ibéricos en una escala ibérica, ¿no?, y en una perspectiva de largo plazo entre 1750 y 1850, donde también vuelve, ¿no?, sobre la idea de cómo mirar a los procesos de revolución e independencia en el marco de las crisis imperiales. En este sentido, bueno, las revisiones historiográficas se han ido sofisticando con discusiones sobre si la perspectiva de la crisis monárquica debe estar sobrevaluada por sobre la noción misma de imperio, pero yo quiero decir, lo importante me parece es cómo la crisis del modelo nacional estatalista abrió, ¿no?, un abanico de abordajes metodológicos en donde la cuestión de la selección de las escalas estuvo en el centro de los debates, ¿no?, coexistiendo y conviviendo, insisto, las escalas locales,
regionales, imperiales, interimperiales, para abordar justamente todas las conexiones que estos procesos de revoluciones latinoamericanas han tenido. La segunda cuestión que también creo se ha impuesto para nuestras primeras revoluciones latinoamericanas del siglo XIX es la distinción de estas dos categorías de análisis, o por lo menos el desarme del sintagma revoluciones de independencia, es decir, las revoluciones como punto de partida de estos procesos de ruptura no necesariamente tenían inscripta en su origen la noción de independencia. La noción de independencia será un punto de llegada con distintas cronologías y ritmos en los distintos casos. Y esto no se corrobora solamente en nuestras revoluciones hispanoamericanas, que como saben, nacen en gran parte o se agitan a partir de la crisis de la monarquía española con la cefalía de la corona a partir de 1808 en adelante, sino que esto también se corrobora en las Antillas francesas, es decir, la revolución haitiana, que es, ¿no?, el paradigma de las revoluciones de las Antillas, surge como una revolución antiesclavista, que no necesariamente, comenzando por los propios esclavos, se proponían una independencia respecto de la metrópoli francesa, que va a derivar como punto de llegada, digamos, la gran rebelión antiesclavista va a comenzar en 1791 y vamos a tener recién la Declaración de la Independencia en 1804. Algo parecido ocurre con el caso brasileño, que surge precisamente la Declaración de la Independencia con una revolución que, por otro lado, se origina y tiene como epicentro a la metrópoli, a Portugal, mientras la familia real se había trasladado desde 1808 a su colonia en Río de Janeiro. Entonces, bueno, tercera cuestión, derivada de esta distinción entre revolución e independencia, las revoluciones americanas, y esto se está trabajando bastante ahora, han creado, digamos, o fueron protagonistas del primer gran proceso de descolonización a escala global. Por supuesto que esto es un lugar común lo que estoy diciendo, pero en todo caso lo que se ha venido trabajando en las últimas 2 décadas es la originalidad de este repertorio nacido en Estados Unidos y de este guión, ¿no?, que David Armitage lo hace llegar prácticamente hasta Kosovo, pero sobre todo cómo se han retrabajado las cuestiones que tienen que ver con las guerras, con los distintos tipos de guerras revolucionarias, de independencia, guerras civiles, y básicamente cómo crearon las revoluciones latinoamericanas un nuevo repertorio, decía, y guión, que incidió de manera vertical en la redefinición del derecho internacional, o lo que se conocía como el derecho de gentes, ¿no? Entonces, la cuestión del reconocimiento de estas nuevas soberanías a las que dieron lugar las independencias latinoamericanas dio, digamos, pie a un nuevo tablero, no solo de la diplomacia, sino una redefinición de cómo concebir a las nuevas soberanías dentro del derecho internacional y del derecho de la guerra. Y finalmente, lo que me parece también sumamente importante es remarcar que las revoluciones latinoamericanas fueron el gran laboratorio de experimentación constitucional moderna, y acá la tenemos a Hilda Sábato, la van a tener en el panel de cierre, fue el gran experimento de republicano. Es decir, en su libro Repúblicas del Nuevo Mundo muestra muy bien a escala hispanoamericana y latinoamericana también, y ahí aparece Estados Unidos también, y por lo tanto tenemos una escala americana, en donde la invención de las repúblicas modernas es una invención americana que va a tener muy diversas variantes, pero que en definitiva, y también José Antonio Aguilar Rivera y va acompañada de una gran experimentación constitucional moderna. Bueno, Latinoamérica concebida, vuelvo al comienzo, y excluida de las revoluciones atlánticas por ser consideradas los casos desviados de las revoluciones modernas asociadas a la democracia, bueno, en definitiva fue el gran globo de ensayo de experimentación republicana y constitucional. Por lo tanto,
Y con esto cierro para dar lugar a la conversación, a las preguntas y al debate. Todas estas revisiones que fuimos viendo, que arrancaron con la Guerra Fría, para el caso de los abordajes sobre las revoluciones latinoamericanas, lo que tenemos es que entre los dos grandes momentos bicentenarios, el que se inicia con el bicentenario de la Revolución Francesa y el que se está cerrando este año, vamos a tener otros, por supuesto, pero que coloca un cierre a las guerras de independencia, que es el bicentenario de la batalla de Ayacucho, muestra precisamente la formidable, esta también fue una revolución, pero de carácter historiográfico, sobre cómo pensar nuestras propias revoluciones latinoamericanas en los contextos conmemorativos que pudieron efectivamente mostrar los enormes avances que se han realizado desde las distintas historiografías que nos involucran a todos los colegas que trabajamos estos temas. Así que bueno, yo dejaría aquí, no sé, Ana Laura y Beatriz, si les parece bien, y en todo caso recuperamos comentarios, preguntas, dudas. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por esta apertura magistral, la verdad, para el curso. Creo que nos va a dejar a todos pensando. También gracias por esta capacidad de síntesis, de sintetizar cuestiones teórico-conceptuales que la verdad a todos se nos hace muchas veces difícil, muchas complejas, que creo que son de suma utilidad no solo para aquellos que nos dedicamos a la investigación, sino también a la docencia, porque muchas veces lo que más cuesta, por ahí no a nivel universitario, pero sí en medio, es hacer tangible, digamos, conceptos, que bueno, creo que hay una hoja de ruta y un resumen interesantísimo, que bueno, que te volvemos a agradecer por ello. Bueno, este es el momento entonces de recoger preguntas, comentarios, inquietudes, es el espacio, no sé si alguno se anima primero o alguna se anima primero, pueden levantar la mano o escribir, como decía en el chat, o directamente interrumpir. Nadie. Bueno, si les parece puedo romper un poco el hielo. Bueno, a ver, para hacerlo más claro, un poco vinculado, aprovechando también tu expertise y por la lectura de otros trabajos, no solo de lo que nos has compartido hoy, nos has compartido recién, pensaba en estos, digamos, en estos aportes de Hannah Arendt y sobre todo en estos últimos ejes que nos compartiste del impacto a nivel historiográfico, este gran laboratorio, ¿no? El que hablabas que está haciendo América Latina y este desacople necesario, tan virtuoso, que también en el marco de nuestro bicentenario ha llevado a una producción amplísima, digamos, en revolución e independencia. Pensaba, recordaba el dossier tuyo sobre la Asamblea del año 13, donde vos ahí ponías un poco a jugar a Hannah Arendt, como en realidad este planteo, digamos, de la revolución como un nuevo orden, digamos, o esta novedad que hoy nos traía, en qué medidas aparecía y en qué medidas no. Y pensaba también en este dossier, en el marco que todos seguramente, o la mayoría conozca, que surgió, no me acuerdo era el año, pero también en el clima del bicentenario de El Nuevo Topo, donde estaba esta pregunta de qué tenía entonces de revolucionaria la revolución de mayo de 1810, en donde un conjunto de colegas se animaban a pensar, y que la pregunta surgía justamente por las clases y la oposición, ¿no? Entre, bueno, la Revolución Francesa, la Revolución Cubana, revoluciones que eran revoluciones y que al gusto de muchos quedaba con gusto a poco, ¿no? Digamos, lo que finalmente había sido 1810. Entonces, un poco tiene como sentido aprovechar la ocasión como para que por ahí llevarlo un poco más, llevado allá al proceso histórico, digamos, saliendo de ese campo, cómo te sirvió para pensar un poco el constitucionalismo, cómo te sirvió, digamos, estas lecturas teóricas para nutrir esas explicaciones del desacople entre independencia y revolución. No sé si soy clara con la pregunta. Mejor anda contestando así. Claro, y después por ahí surge Dale. se active el auditorio. Sí, y vos mencionaste al final de la pregunta como la cuestión constitucional, digamos.
yo no soy ni especialista en constitucionalismo, ni en historia del derecho, y ahí cuando precisamente Hannah Arendt volvía insistentemente a la falta de memoria histórica de los norteamericanos, lo que significó la invención de la libertad política al pensar en la invención de una forma de gobierno. Es decir, cuando uno toma perspectiva de que la República Norteamericana es una república moderna que no tiene nada que ver con las repúblicas antiguas, que crea un sistema representativo, que crea una ingeniería territorial, ciudadana, y que todo lo encierra en un librito que se llama Constitución. La novedad de que efectivamente ahora esto es derogatorio de todo lo anterior y por lo tanto todo lo que los hombres, y digo hombres porque en aquel momento eran hombres, legislen al respecto debe adecuarse a estas páginas, ¿no? Giovanni Sartori decía, bueno, a fines del siglo XVIII el concepto de constitución queda vacante, ¿no? Y los norteamericanos le dan un sentido completamente nuevo. Entonces, bueno, allí cuando uno mira, no desde una perspectiva jurídica, sino más bien desde una perspectiva histórica, lo que estos hombres estaban amasando, ¿no? En términos de una república, de una constitución, de lo que era el poder constituyente, creando leyes, formas de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tiene que ver también con lo que significó todo el revisionismo de los países latinoamericanos con los regresos de nuestras democracias y volver a poner en valor el papel de la política y el papel de la democracia y por lo tanto revisar la vieja idea de que una revolución era solo una revolución si cambiaba completamente las bases de las estructuras sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo, digamos, me recibí en el grado y me empecé a formar en Flaxo primero en la maestría, después en el doctorado, en ese contexto de regreso a la democracia, con estas nuevas preguntas, con estas nuevas lecturas. Ahí, digamos, conocí a Hannah Arendt, primero con la versión en inglés, muy pronto lo tradujeron y eso de alguna manera, bueno, para nosotros los historiadores, esas lecturas filosóficas, esas lecturas teóricas, alimentan, digamos, sobre todo la curiosidad por cómo entrarle, por cómo morderle a los problemas, ¿no? No sé si te contesto, pero por ahí va la cosa. Sí, claro, perfectamente. Gracias, Marcela. Bueno, veo ahí una mano de Beatriz. Bueno, muchas gracias. Bueno, Marcela, realmente hoy la hoja de ruta, como decía Ana Laura, magnífico, así que aparte de agradecer, dos cuestiones me gustaría compartir con vos. Vos hiciste énfasis y de manera muy convincente sobre los beneficios, diríamos, esa coincidencia, esa feliz coincidencia entre la visión de las revoluciones hispanoamericanas y la convergencia de la crisis del modelo estatalista, el mito de Orígenes que contribuyó sustantivamente a poder desacoplar, ¿no es cierto?, estos problemas y entender las revoluciones en los términos de sus actores también, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que esos varones, como también en algunos casos las mujeres, se hicieron eco, ¿no es cierto?, del lenguaje revolucionario y que se tomaron en serio, de alguna manera, que estaban viviendo un tiempo histórico que no era en el que habían nacido, ¿no? Me parece muy feliz tu intervención y tu forma en tu argumento. Ahora, la pregunta sería, el control de la escala nacional está claro que ha permitido justamente desentrañar y restituir de manera más fiel ese proceso, ¿no? Pero una pregunta está dada en que, ¿hasta qué punto te parece a vos que en el mismo ejercicio historiográfico de la investigación histórica no sigue latiendo el desarrollo político posterior, eh, en términos de que
esa indeterminación del momento revolucionario a la larga termina siendo muchas veces puesto en cuestión eh, en torno a que, digamos, el mismo proceso precipitó procesos de estatalidad que no son los que finalmente las constituciones van a terminar haciendo, sino que son otros, y que la sensibilidad en torno a que no hay una nación preexistente se llevó también en la idea de que todo ejercicio de institucionalidad es visto como algo demasiado efímero que no está orientado a construir otra cosa, ¿no? Mira, yo creo, a ver si estás de acuerdo, Betty, que como suele ocurrir en todos procesos de revisiones historiográficas, ¿no? A veces tenemos ambiciones de revoluciones copernicanas de las perspectivas, para decirlo mal y pronto, groseramente, y que nos vamos de mambo. A ver, y por lo tanto te voy a citar a vos, porque acabo de retomarlo para un artículo que tuve que hacer sobre estos temas, que es el artículo que hiciste con Sara Mata, sobre comparando Cuyo, volviendo a la comparación, comparando el caso de Cuyo, para quienes no lo hayan leído, después le vamos a mandar la cita, el caso de Cuyo y el casos de Cuyo en el momento sanmartiniano, y el caso de Salta con Güemes, entre 1814 básicamente y 1820, y allí Beatriz y Sara, hace ya varios años, porque este artículo es del 2005. Debe ser del 17, no me acuerdo. No, No, del 9, no sé, no me acuerdo. del 9, bueno, cuando estaba en súper auge la idea de que todo era indeterminación y de que por supuesto, no había una nación preexistente, no había toda configuración del mapa futuro era posible y que por lo tanto las jurisdicciones coloniales no habrían tenido una impronta. Sí, okay. Bien, al mismo tiempo lo que ustedes marcan allí es que está bien, no había naciones preexistentes en el sentido romántico de las nacionalidades, pero que la guerra es una usina productora de Exactamente. identidades y que en esa usina productora de identidades había una impronta de las jurisdicciones precedentes coloniales que no podemos negar. ¿Y por qué lo retomo? Porque ahora a la luz de que estamos cumpliendo el bicentenario de Ayacucho, cuando uno mira la perspectiva de cuál va a ser el equilibrio geopolítico futuro que tiene Rivadavia, que obviamente tiene Monroe en Estados Unidos con su famoso discurso en diciembre del 23, y que tiene Bolívar, entre otros, está mostrando lo que ustedes dejaron mostrado en ese artículo. Es que ya en esa disputa geopolítica, bueno, los ejércitos, no era lo mismo en los ejércitos sanmartinianos ser chileno, argentino o peruano. No, estamos de acuerdo. Por eso, esa Entonces, sensibilidad había indeterminación, pero también había determinaciones sí, 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 sí. precedentes que la guerra va a amasar de otra manera, Exactamente. Sí, pero me totalmente de parece que acuerdo. estamos Por eso, encontrando nuevos puntos de equilibrio y ustedes, digo, tuvieron un protagonismo porque había que ser valiente en ese momento de salir, ¿no? a plantearlo en términos. sí es. De todas maneras, es un tema, me parece que ese junto a otros, que digamos que el tema de la eficacia del control de la escala nacional, porque hay, digamos, no solamente es un tema de los supuestos teóricos o de los historiográficos de lo que partís, sino que también de la, digamos, de la conformación de la misma documentación que Claro, está organizada por naciones, ¿no? exacto, Entonces, eso es así. ahí el control también en torno a eso me parece que es muy importante. Así que parece convincente. Y que en definitiva eso también va a gravitar ahora, ya que estás planteando el tema de Ayacucho de los 200 años, es lo que termina también pulverizando muchas aspiraciones federadas mucho Exacto. antes de Ayacucho.
porque exactamente, justamente lo que tenían en la cabeza no quiere decir que lo podían llevar a la práctica. exactamente. Eso me parece súper importante. Tus conclusiones en torno a estas herencias de los estudios sobre las revoluciones de la independencia, en torno al nuevo repertorio de acciones que inciden en el derecho de gentes en lo diplomático y en la experimentación republicana, me parece que sintetizaste muy bien, no solamente de puntualizar de alguna manera los nuevos puntos de partida de una historiografía que, digamos, se ha complejizado muchísimo en este caso, eh, pero que hay mucho más de lo que teníamos 20 años atrás, ¿no? Así Y que, que, y que no lo dije, pero que además la integración de los estudios latinoamericanistas sobre las revoluciones e independencia en el marco más global de la era de las revoluciones modernas también fue gradual y con ritmos desiguales. Es decir, los primeros que entran de pleno derecho a empezar a ser considerados en ese ciclo son las revoluciones hispanoamericanas, y esto en gran parte se lo debemos a los latinoamericanistas europeos, a trabajos comparativos como los de John Eliot. Bueno, comparar el imperio hispánico, ¿no? Y el mundo soy británico. genial, sí. Sí. Entonces, se lo debemos también a Tulio Alperindón y a acompañar, digo, el mundo ibérico. ¿Por qué? Porque Brasil va a ingresar después, bastante después Sí, que el bastante. mundo hispano, y el último en ingresar y que ahora se está trabajando más son las Antillas francesas, es el caso haitiano. Ahora, digamos, hay una explosión de estudios sobre Haití, pero hace 10 años no los había. Bien, muy bien. Una última pregunta te haría yo, Marcela, frente al Sí, tema del bicentenario de Ayacucho, en un contexto muy distinto a lo que fueron los otros, el bicentenario de tal cual. mayo, diríamos, de todos los mayos. América Latina, su agenda ha cambiado, la historia, digamos, y el nexo entre pasado y presente es otro. ¿Cuál sería diríamos, tus conjeturas en torno a este momento Sí, conmemorativo? En eh, torno a los a los 15 años que pasaron, porque yo trayendo a colación un tema, ¿no? Que claro, cuando fue el primer centenario de Ayacucho, Lugones compuso, dio un exacto. discurso en Ayacucho que Es la hora anticipó de la espada. la hora de la espada, ¿no? Entonces, eh, y también teniendo en cuenta que el centenario de Ayacucho disparó algunas colecciones editoriales como la colección Ayacucho, y la Exactamente. América, bueno, la colección de Ayacucho, Un sabemos lujo. la importancia que tiene para los estudios latinoamericanistas, pero también la editorial América, y en donde Sí, allí justamente, en esa editorial se publica La monarquía en América, claro. y aparece toda la discusión entre monarquía y república, ¿no es cierto?, de la que vos también sabes de qué se trata. Entonces, bueno, ¿qué te parece a vos que este A ver, momento conmemorativo sí, dicho muy cambia en rápidamente, relación al que pasamos y que también lo trazando, que... claro, trazando un puente incluso más global, la, la celebración de los propios contemporáneos del año 25, ¿no? Porque la batalla de Ayacucho, para los que no lo recuerdan, fue en diciembre, el 9 de diciembre de 1824. Aquello que apareció como el final de las guerras de independencia, bueno, en el Río de la Plata decían, eh, hay una resignificación de la idea de ese final, porque inmediatamente entran en guerra, en la primera guerra internacional, que es en la guerra contra el Brasil. Por lo tanto, el temor después de Ayacucho en el nuevo equilibrio geopolítico americano es obviamente el temor al estado de guerra latente con la intervención de las potencias de la Santa Alianza, con el no reconocimiento de España hasta décadas después, que mantenía el estado de guerra. Es decir, la idea de que la guerra podía venir efectivamente de afuera, y en realidad las guerras se desencadenaron al interior de la propia América. Digo, y es por los problemas irresueltos que dejó las crisis de las revoluciones y las independencias. A 2 siglos de eso, lo que básicamente desde una perspectiva global cambió es que después de haber transitado por la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética, retomando a Führer, el fin de la revolución, etcétera, etcétera, lo que tenemos es un nuevo escenario inédito de guerras.
¿no? Y por solo mencionar las dos más recientes, importantes, la invasión de Rusia a Ucrania y la cuestión, digamos, de Israel, Gaza y ahora el Líbano. Por lo cual, en un mundo tan globalizado, por supuesto no es Ayacucho y no es el temor a una intervención que venga de afuera, pero cualquier posicionamiento en ese inestabilísimo equilibrio entre las potencias que se están redefiniendo en este tercer milenio, ese me parece un gran tema para mirar y pensarlo, ¿no? En este contexto. El otro es más de consumo interno al interior de la propia Comunidad de Hispanoamérica, historiadores, dale. ¿no? En la agenda de cuando comenzaron los bicentenarios, yo me acuerdo haber dicho en uno de los foros en España, decir, bueno, acá Fioré estaba diciendo, es el fin de la revolución, solo queda conmemorarla, no es el horizonte latinoamericano, digo, la idea de la revolución como nueva ilusión, bajo otros repertorios, está ahí presente. Bueno, hoy yo ya no podría decir lo mismo. Es decir, el clima ha cambiado notablemente entre el comienzo y este final de ciclo, Sí, ¿no? sí, seguro. No sé qué irán a hacer, no sé cuáles serán la agenda que tenga el Estado peruano, por ejemplo, o Yo Bolivia, no lo tampoco, sé. No sé, no sabemos. Puedo no, intuir que para la agenda de la diplomacia argentina actual no tenga no ninguna existe relevancia, pero ninguna sí para los países relevancia, andinos, ¿no? No lo tal sé. cual, Pero bueno, habrá que estar atentos tema conmemorativo, ¿no? Porque el sí, escenario cambió rotundamente entre el rotundamente, 2010 y ahora, ¿no? rotundamente, porque además el Bicentenario de Ayacucho ya no es conmemorar las revoluciones, conmemorar la independencia, es conmemorar el fin de una guerra, ¿no? En un mundo Sí. como el Y actual. también, y también los 200 años, si vos querés, digamos, de un problema que se instala ahí, que los diferentes países demoraron añísimos en resolver, que es la constitución de Exactamente, un orden político y la estabilidad exactamente, institucional. tal Entonces cual. cierra, pero abre el dilema de cómo es la edificación republicana a la larga y Exacto, el enorme trasiego que ello supone, ¿no? tal Que no es cual, fácil, no te gusta mirarte en ese espejo porque es menos tal cual. utópico que el otro. Exacto. Ok. Bueno, no sé si, Bueno, alguna otra intervención, consulta. Nada, celebrar el desarrollo de, de este evento, que yo como estudiante y representando a Tucumán también muy feliz y muy agradecido de poder participar de este tipo de espacio y muy enriquecedor también. Muchas gracias, Marcela. Excelente, me ha encantado la exposición y me ha llamado mucho la atención la cuestión que planteabas al final sobre el desplazamiento del análisis nacional estatalista hacia otras escalas que se van intercalando y van imbricándose también. Y me preguntaba hoy, ¿qué, qué, qué podemos hacer o qué camino seguir para ahondar esa perspectiva, ese análisis y poder repensar también las revoluciones latinoamericanas en un contexto más globalizado, un marco más globalizado? Mira, yo lo único que podría contestarte, Leandro, es que la selección de la escala que vos tomes va a depender siempre de la pregunta que vos te hagas. Es decir, del problema de investigación que vos definas, es lo que te va a ir llevando a decir, bueno, esta pregunta que es la que me inquieta y sobre la cual voy a construir un problema de investigación, puede, digamos, tener ciertas respuestas si lo miro a partir o bien de una escala local o necesito ver una escala regional mucho más amplia. Entonces, es de acuerdo a la pregunta en donde vos vas a encontrar el recorte de la escala. En mis últimos trabajos, las preguntas que yo me hacía
que tenía que ver con los contrarrevolucionarios, en este caso. Bueno, para esa pregunta yo tuve que pensar en una escala ibérica, ¿no? Que unía las revoluciones en el Río de la Plata y sobre todo la concentralidad en la banda oriental y en la zona del litoral con Brasil, ¿no? Y esa escala me llevaba a una escala transatlántica, y es mirarla en relación a las dos respectivas metrópolis, España y Portugal. Entonces, bueno, eran escalas locales, pero conectadas, ¿no?, a una escala regional de todo el Atlántico Sur y transatlántica. Ahora, por dar un ejemplo también reciente y completamente distinto, para Sergio Serunnikov, en su último libro, que es me parece que se llama La cultura del disenso, y es el caso de Chuquisaca, de la ciudad de Chuquisaca, un recorte bien local, porque su pregunta es, ¿cómo en ese espacio, que no es cualquier espacio, que es una ciudad central dentro del reino de Charcas, cómo en ese espacio se fue creando, a partir de la lógica de todos los actores en juego, una cultura política del disenso, ¿no? Y entonces él ahí en la introducción, que te invito a que la leas por lo menos para ver precisamente cómo está reflexionando sobre el tema de las escalas, y que en el caso de la pregunta que se estaba haciendo, él elige una escala local que después está permanentemente en diálogo con una escala regional mucho mayor, porque la capital del virreinato estaba en Buenos Aires, y con una escala transatlántica, porque la metrópoli estaba del otro lado del Atlántico. En fin, digo, esa es mi primera recomendación, pero siempre va a depender de cómo estés vos pensando la pregunta, que, que va a ser tu recorte de objeto. Hola, Como Marcelo. decía Leandro, es realmente un gusto que la asociación pueda crear estos espacios para escuchar a una historiadora con el prestigio de Marcela, bueno, Beatriz, reconocida en Rosario, y generarnos estos espacios, ¿no? Para pensar. Yo digo, ¿no? Desde mi prejuicio por hacer historia, y me hago cargo de eso, un poquito, pero ahora justamente me llevo de esta jornada la oportunidad de este libro, ¿no? Revolución, para verlo, leerlo, porque Hannah Arendt, a veces uno tiene ciertos prejuicios con los filósofos. Yo soy medio cerrado en ese aspecto, pero me llevo esa cuestión. Y lo otro, ahí cuando hablábamos de las guerras, ¿no? Yo digo, siempre se ha trabajado el tema de estos bicentenarios, sobre los aportes de las provincias del interior de nuestra Argentina. Siempre hay una mirada positiva, y, y a veces veo, sobre todo en este último tiempo, que he tenido la suerte de trabajar con algunos documentos, que había momentos, hay lugares y hay del pueblo común, que esa guerra significó mucho, ¿no? Alguna vez me dijo Gustavo Paz, ustedes los catamarqueños lloran mucho, me dice, ¿por qué son tan llorones con la cuestión económica? Pero de repente veo los cambios a partir de 1810 en algunos documentos, y cómo un cabildo muy chiquitito como el nuestro tiene que aportar a Tucumán para el ejército del norte, y hombres, yo digo hombres, pero en realidad chicos de 18, 19, 20 años, a luchar una guerra por una patria que no la entendían, que estaba en formación, por Tal una, cual. por una patria que no saben con quién van a pelear ni por qué. Y recordaba un expediente que pude ver, que Rabinovich lo trabaja sobre 3 chicos de acá, condenados a ser fusilados ahí en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando el ejército va a ir al norte de nuevo, porque ellos deciden desertar, y en el expediente ellos dicen, estuvimos lejos de mi patria, dice, mi patria Claro. eran los pueblitos de acá cercanos a Local, Catamarca. claro. Dice, ¿y por qué desertaron? Y porque quería volver a mi patria, dice uno de ellos. Le pregunta, ¿y cuál es tu Claro. patria? Y mi patria es Capayán, dice. Hace 3 años que estoy lejos de mi patria, y no veo a mi familia, y paso hambre, paso frío. Ese es el costado de la guerra, que a veces uno por ahí va descubriendo en la medida en la que trabaja documento, ¿no? Porque yo me he formado con un aporte de las provincias, decimos nosotros, dicen mis amigos riojanos, mis amigos santiagueños, pero a veces hay otro costado, ¿no? Bueno, que justamente estos espacios de discutir, debatir cuestiones como guerra, o estos bicentenarios, donde nombres como Ayacucho o la batalla de Tucumán, Salta, siempre están, pero bueno, está el otro lado, ¿no? Que estamos trabajando. Y Yo que feliz. vos viste, Marcelo, que ahora en los últimos años
hay muchos trabajos muy interesantes que tienen que ver con la experiencia de la guerra, las experiencias comunitarias de la guerra, y lo que vos estás marcando, voy a decir un lugar común, pero cómo atraviesa a un territorio que es escenario de guerra de manera muy distinta a los territorios que no fueron escenarios de guerra. Exacto, Buenos Aires no fue nunca escenario de guerra. Digo, exacto. y eso hace una... Es decir, ahora, claro, el reclutamiento en Buenos Aires era importante, pero no es lo mismo ser un territorio como escenario de guerra que no serlo. Por lo tanto, allí también, digo, esto juega un papel muy importante cuando un historiador tiene que mirar, entre otras cosas, cómo evalúan los actores territoriales el miedo. Es decir, el miedo. Otra de las tantas cosas que se ha trabajado, que se vienen trabajando, y en ese sentido, bueno, ahora sí podemos contar, puesto que tenemos además muchos casos de estudios regionales con un mapa mucho más completo pero lo que vos estás marcando es literalmente así, estoy completamente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario. Perdón, Hola. Lucía, te veía la mano, no sé si es que levantabas o es que estabas haciendo otra cosa. Sí, sí, en realidad, bueno, estoy pensando, digamos, todo lo que puso Marcela también, nada, es como un montón compartir acá un espacio en donde estés exponiendo porque te estudié en el profesorado, ¿no? Cuando en el siglo XIX, la formación de los estados, entonces, bueno, eh, y por ahí me da un poco de vergüenza hablar y no es que tenga una pregunta formulada, sino por ahí, bueno, compartir quizás un pensamiento y preguntarte también de estos tres autores que vos seleccionaste para pensar, digamos, las revoluciones que en el segunda mitad del siglo XX, de estos tres autores que están pensando esas revoluciones de finales del siglo XVIII y en el caso de la Revolución Rusa de principios del siglo XX. Es decir, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa, que, bueno, digamos, en el texto de Hannah Arendt, bueno, vos decías un texto que es más bien filosófico, no es un texto, digamos, un texto histórico de historia, pero que ayuda para pensar esas dos revoluciones. O sea, qué había dejado o qué pensar de esas dos revoluciones. Después de los otros dos autores, como que ahí yo un poco medio que me perdí, digamos, de por qué seleccionaste esos dos autores para, donde a lo mejor lo que tienen en común ellos dos, que hacen referencia y refieren a la Revolución Rusa. Digamos, ¿qué vendría, qué habría aportado, qué legado habría aportado la Revolución Rusa? Y por qué revolución, digamos, ¿no? Como que ahí me quedé un poco que... Sí, bueno, en algo realidad ahí. quise tomar tres enfoques muy distintos, en el último caso de una perspectiva marxista, en el segundo de alguien que transitó por el marxismo y se convierte en crítico del marxismo, pero donde el énfasis está puesto en lo democrático, y de una filósofa como Hannah Arendt, en tres momentos distintos que a mí me parecen muy paradigmáticos de cambio en el clima de ideas a nivel global, ¿no? Guerra Fría, caída de la Unión Soviética con el bicentenario de la Revolución Francesa y este comienzo, digamos, estos años de la tercera década del tercer milenio. Entonces, para empezar eso, tres perspectivas diferentes y sobre todo porque son autores que pensaron a la revolución como un problema teórico, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, quería marcar un poco cómo están impregnadas las preguntas del presente en cada una de esas formas de pensar la revolución como un problema histórico e historiográfico, ¿no? Esa fue mi intención y en efecto le dediqué menos tiempo a Furet y a Traverso. Claramente ahí yo tengo una preferencia por Hannah Arendt y se notó, pero bueno, porque creo que, digamos, son autores que más allá de la distancia o no que podamos
poner nosotros con sus interpretaciones, son autores que siempre te abren la cabeza, que leerlos precisamente porque no te van a contar el cuentito o la historia, para eso tenemos miles de manuales. Son autores que te abren la cabeza, con los cuales podés discutir, podés tomar, podés pelear, pero sobre todo porque te plantean nuevas preguntas. Por eso invito a leerlos, digamos, ¿no? Y porque van a tener tres perspectivas y tres enfoques diferentes, aunque los tres estén tomando ese ciclo y donde la centralidad, en mayor o menor medida, lo van a tener esas tres revoluciones. Yo, por ejemplo, para el caso de Traverso, la revolución norteamericana casi no existe, no entra en su enfoque la idea de que esa fue una revolución que deba ser pensada. Sí, la Revolución Francesa, pero la centralidad está en la rusa. Bueno, no, esto no es ajeno a su tradición marxista. Eso tendrá que ver porque, digamos, una revolución es revolución en tanto es una revolución social y no solamente política. Bueno, Es decir, sobre eso tenés la ríos de independencia. tinta, en efecto, pero ¿cuál había sido, dirás Hannah Arendt en el 63, la idea más consagrada de qué es una revolución? Precisamente aquella que viene a poner en cuestionamiento la dimensión social, ¿no? Y esa fue la Revolución Francesa, ¿no? Que termina con el orden estamental, que es una guerra social, y no la Revolución Norteamericana. Entonces, es muy provocativo lo que ella dice para los años 60, ¿no? Decir, bueno, en realidad es la libertad política, son las formas de... No había en esos años unas condiciones de escucha para este tipo de planteos. También esto tiene que ver con su escasa recepción. Cuando dominaban las corrientes, yo te diría más estructuralistas, marxistas, neomarxistas, y un largo etcétera en esos años 60. Entonces, la recepción, digamos, o la mayor discusión de canales va a ser cuando haya condiciones de escucha para poner en debate eso. Y eso va a ser después de los años 80. Bueno, no también digo, pienso las revoluciones de independencia de América Latina. Hay autores también que plantean, ¿no? Bueno, son revoluciones políticas, no revoluciones sociales, digamos, que hay una continuidad. Claro, y eso, ¿qué ocurría cuando decían eso? Le bajaban el precio a la revolución, no eran verdaderas revoluciones. Bueno, ¿por qué? Porque la miden con la Revolución Francesa y la medían con los historiadores más contemporáneos con la Revolución Rusa o la Revolución Cubana, la que quieras, digamos, pero en fin, hay allí, digamos, por eso a mí me parece interesante lo de Hannah Arendt, porque es muy revolucionaria la idea de cómo pensar la acción política desde el punto de vista epistemológico. Gracias. Y no es tan difícil. Yo digo, es filósofa y los historiadores nos queremos matar. No, hagan el intento, van a ver que... Y bueno, digo, los va a ilustrar muchísimo. Les va a gustar. El año que viene hacemos otro curso sobre Hannah Arendt, si lo leen. ¿Por qué no? Gracias, Lucía. No sé si hay alguna otra pregunta, o igual ya estamos en hora, pues la idea era cerrar a las 8, pero echamos alguna sugerencia, pregunta más, ¿no? Sí, Bueno, Y entonces, también yo agregaría una breve... Ah, no, pero primero Carla, dale estaba Carla. Carla, sí, pues, también iba a agregar algo. No, agregar también lo que dijeron anteriormente, muy feliz de, bueno, estar en este espacio y también medio intimidador porque yo a Ternavasio, Bragoni y Sabato las leí, así que, y encima está el que fue mi profesor de Americana 1, Marcelo Díaz. eh, Así que bueno, medio intimidador, pero súper súper contenta también de escucharlas a ustedes. Y yo lo que notaba cuando hablaba Marcela es como toda esta exposición se une también con su trabajo, como por ejemplo el trabajo en el voto de Buenos Aires. Y bueno, también acorde a lo que yo vi en la cátedra de Americana 2, de, bueno, digamos, defender el lugar de Latinoamérica historiográficamente eh, frente a los aportes que hizo en la historia occidental, que es lo que decía sobre la historia de la República moderna, y que anteriormente
ninguneaba, digamos. Sí, Y se también excluía. como, sí, sí, yo recuerdo, se me fue el autor, pero recuerdo un autor que señalaba, Hobsbawm hizo ni me acuerdo el libro, Historia, donde tocaba el tema de las revoluciones, y dice, y a nosotros ni nos nombra, y es Hobsbawm, Claro. que tiene un pensamiento más di- marxista. Eh, y bueno, por ejemplo, en la cátedra, cuando yo hice Americana 2, hace poco, tengo que preparar el final, por eso decidí hacer este curso, porque digo, me va Te va a a... iluminar. Sí, para preparar ese final. Y nosotros le habíamos puesto, la cátedra le puso mucho hincapié a Haití, Claro, México y Cuba. También que se relaciona esa pregunta de cuándo termina una revolución, que claro, con México es eh, muy relevante porque la Revolución Mexicana se extiende exactamente. y hay toda una discusión de cuándo. Haití, por su parte, bueno, como usted decía, es una revolución que por ahí no, Es hasta que en hace el caso poco no se haitiano, la... en el caso haitiano, Carla, hay distintas revoluciones adentro de esa Sí, revolución. Hay una sí, revolución eso también, anarquista, claro, hay sí, muchas revoluciones. Entonces, el caso haitiano, a pesar de ser una isla tan pequeña, es muy complejo. En general, a ver, todas las revoluciones y todos los casos son complejos, pero algunos en particular, como el haitiano, tienen sus especificidades que vale la pena prestarles atención, ¿no? sí, sí, el tema racial sobre todo. Sí, bueno, incluso creo que eso también se aplica a la Revolución Cubana, creo, cuando se plantea ¿hay una Revolución Cubana o son dos? Exactamente. ¿Hay una Revolución Cubana que es más burguesa o solo es la revolución como se presenta, digamos? Bueno, por ahí lo van a tener, tienen dos historiadores de lujo que van a trabajar Revolución Por- Mexicana, con Pablo y con Rafael la Revolución Cubana, así que vas a poder Sí, preparar un gran tema para rendir la materia, vas a ver. sí, sí. Ah, y también quería preguntarle a usted, ahora, ¿cómo ve el panorama de estudios latinoamericanos? ¿Qué es, digamos, lo último, la última Hay de tendencia? todo, Carla, mirá, a ver, de estudio, imagínate que las grandes... Ahora, lo que sí te podría decir, que las áreas de estudios latinoamericanos en las universidades europeas es una especie en extinción, digamos. Hay otras áreas que han cubierto más terreno, digamos, no estamos en este momento... Hay cátedras de historia de América Latina que cuando se han jubilado los profesores se han literalmente cerrado, en fin, digamos como suele ocurrir con los distintos estudios que para las universidades europeas son más periféricos, pero dentro de la historiografía latinoamericana yo creo que es muy potente, como lo es potente la historiografía latinoamericanista en Estados Unidos y lo sigue siendo, bueno, en Europa, por cierto, y que efectivamente ya hay una suerte de globalización sobre los grandes debates historiográficos en donde estamos muy integrados, muy integrados a los distintos mundos de estudios históricos e historiográficos. Así que mi perspectiva es bastante optimista. Ojalá Ah, ojalá que sea así. sí, ojalá, porque también veo, bueno, el mundo académico también se mueve en relación a lo que está pasando ahora Tal en, cual. en lo político y bueno, eh, estamos en un, bueno, en Argentina estamos en un momento, eh, bueno, yo ayer estuve en la marcha universitaria acá en Córdoba porque soy catamarqueña exiliada en Córdoba. Pero, eh, y bueno, es muy llamativo porque eso lo decía también una profesora mía, Ana Clarisa Agüero, la que profesora mía
ahora en Americana 1 hay pasados más vivos que otros. Claro, Y creo que eso también resuena a la hora exactamente. bueno, hacer una investigación. Yo ya estoy en los últimos años, así que estoy pensando en la tesis Y bueno, de ese es licenciatura. Bien, está muy bien, Así quiere decir que, que los estímulos sobresalen aún en contextos adversos. Así que bueno, exactamente. bueno, nada más que agregar. Gracias, Muy, Carla. muy contenta. Bueno, me alegro. Muchas gracias, Carla. Bueno, estaba Beatriz, no sé si querías agregar algo no, no, más. no, 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 después conversamos, no te Ok, preocupes. bueno, entonces volver a agradecer a Marcela, a todos los presentes, realmente ha surgido un intercambio súper interesante y si me permiten me quedo con una cuestión que abrió Marcela y que sugirió para la discusión en función de Hannah Arendt, que seguramente nos siga estimulando y que carguemos de contenido, como señalaban también las últimas intervenciones de las chicas, que es esta idea de qué es una revolución, cómo prestar atención a los significados y al recorte del objeto, esta metáfora teatral, ¿no? El peso de los, si no entendí mal, de los actores en estas tramas, dando lugar a cuestiones nuevas o al peso de lo previo, y fundamentalmente esta distinción, creo, entre la cuestión social y la cuestión política que en las revoluciones que, en los estudios de caso que veamos, seguramente debe también mucho para conversar. Así que bueno, Marcela, volver a agradecer No, a todos. gracias a ustedes, a todos a los que me invitaron y a los y las que estuvieron ahí de escuchas. Bueno, muchas gracias y ya nos volveremos a ver. Y hay muchos textos de Arendt y de otros autores y recopilaciones que están disponibles, digitalizados, digo, esto seguramente todos lo saben, pero estos por lo menos y los que referenció están todos disponibles y siempre son interesantes para ampliar y para leer. Así que bueno, será entonces hasta la próxima semana. Se enviará, como siempre, el link, que como le llegó hoy, por mail, y bueno, cualquier otra duda, quedamos obviamente a disposición y atentos. Buenísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas Adiós. noches.